Hechos capítulo 7, hermanos. Vamos a leer solo el verso 17. Hechos capítulo 7, verso número 17. Solamente ese versículo. Vamos a ponernos en pie para leer juntos la palabra de Dios. Aunque voy a ser yo el que lea, usted también va a leer ahí. Yo audiblemente, usted ahí con su mente, su corazón. Si no tiene una Biblia, por una justa causa, porque viene por primera vez o porque en realidad no tiene una, mire la pantalla, pero le recomiendo. Hermano, Dios va a hacer con nosotros conforme nosotros hagamos con su palabra. Si usted ama la palabra, si usted la honra, Dios dice que Él honra a los que le honran. Y usted debe honrar la palabra de Dios. Hay algo ahí que, hermanos, que la gente sepa que usted es un cristiano, que sepa que usted viene para la iglesia. Traiga su Biblia, no la traiga encaletada en una bolsa, no la cargue en el baúl del carro. Ok, dice la Biblia, voy a leer a su favor, Hechos capítulo 7, verso 17, dice así: pero cuando se acababa el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó. Vamos a orar y vamos a estudiar el contexto de este versículo que acabamos de leer. Padre, gracias en esta mañana por lo que ya has hecho, por la escuela dominical, por tu Espíritu Santo evidentemente obrando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra congregación, en nuestra iglesia, por nuestros preciosos visitantes, por nuestros niños que están en su clase, los jóvenes que ya tuvieron la suya. Damos gracias, Señor, por este momento. Danos en este instante corazones abiertos, dispuestos. Quita todo estorbo, todo tropiezo, y que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas. Que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar esta mañana, hermanos. Quiero hablarles de un tema, hermanos, que a mí personalmente me apasiona, que es de los temas que más ánimo trae a mi corazón. Es un tema que está relacionado con la personalidad de Dios, con el carácter de Dios. De hecho, hermanos, este tema del cual vamos a hablar es pienso yo, creo yo, el principal, más grande y más precioso atributo de Dios. Vamos a hablar, hermanos, en esta mañana acerca de la providencia de Dios. Esa palabra providencia, hermanos, es una palabrita, hermanos, que casi no se usa hoy en día en el lenguaje cristiano, pero es una palabra muy importante, y más que una palabra, repito, es un gran atributo de parte de Dios que está conectado con todos los demás atributos de Dios. Y es una palabra, hermanos, que al saber su significado, al mirar qué es lo que esto significa, debería traer a nuestras vidas ánimo y aliento, sobre todo en momentos y bajo circunstancias donde hay tiempos en nuestra vida que no entendemos lo que está sucediendo, que no sabemos por qué Dios está permitiendo algunos asuntos en nuestra vida. Momentos como los que experimentó en el Antiguo Testamento Job. Momentos como los que experimentó David cuando fue ungido para ser rey de Israel. De repente él era un jovencito, todo estaba bien en su vida, cuidaba las ovejas de su padre, enfrentaba al oso, enfrentaba al león, componía salmos, y de repente un día entró en su casa un anciano llamado Samuel, quien lo ungió derramando aceite sobre su cabeza como el nuevo rey de Israel. Y él no sabía qué estaba pasando en su vida. ¿Cómo va a ser que un joven como yo llegue a ocupar un lugar tan importante? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no puedo hacerlo. Pero luego su vida se descuadró todo, empezó a ser perseguido por Saúl, comenzó a ser enemigo del rey sin él haber hecho nada contra el rey, comenzó a tener que huir, tuvo que un día dejar su padre, su madre, sus hermanos e irse lejos a unas tierras desconocidas y enemigas, con tal de escapar de su enemigo al quien él no le había hecho nada. Estoy seguro que David, en medio de la cueva o en medio del monte o en medio del valle de la sombra de muerte, pensó en la
providencia de Dios. La providencia de Dios, hermanos, como ya lo dije, es una de las características más grandiosas que podemos llegar a entender de nuestro Dios. De hecho, hermanos, como ya lo mencioné, este es un atributo de nuestro Dios que tiene que ver con quizás todos los demás atributos de nuestro Dios. Tiene que ver, por ejemplo, y está conectado directamente con la soberanía de Dios. Está conectado con su omnisciencia, con su omnipotencia y aún con su omnipresencia. Está conectado con su gracia, con su misericordia, con su bondad, con su fidelidad, con su inmutabilidad. Y porque es a través, hermano, de su providencia que Dios lleva a cabo cada uno de sus planes y propósitos. La providencia de Dios, hermanos, es su capacidad, la capacidad que Dios tiene, y solamente Dios tiene esa capacidad de tener control en cada detalle de la historia del hombre. La providencia de Dios, hermanos, es el control que Dios tiene de cada circunstancia, para que al final cada situación y cada circunstancia coopere o ayude para cumplir con cada uno de sus planes y propósitos. Yo quiero decirle en esta mañana a usted, mi hermano, que aunque usted no entienda lo que le está pasando en su vida, hay un Dios en el cielo que sí lo entiende, y que todo tiene un propósito y que todo tiene un plan, aunque usted y yo no lo podamos entender. Aunque a usted y a mí nuestra vida se vuelva al revés y no entendamos por qué, en vez de yo querer servirle a Dios y las cosas salirme, porque es al contrario, nada me sale cuando quiero servirle a Dios. ¿Por qué todo se pone horrible y oscuro y todos están contra mí cuando lo que yo quiero hacer es algo correcto o algo bueno? Hermano, otra vez, mire, cada detalle y cada circunstancia que nos duele, que no entendemos, que supera nuestras capacidades humanas, hay un Dios en el cielo que tiene control de ellas. Y en el texto que vamos a estudiar esta mañana, hermanos, en el contexto de este texto se encuentra el sermón, el último sermón que predicó un joven llamado Esteban. Y en el contexto, hermanos, de ese sermón, el joven Esteban hace un resumen de la nación y el pueblo de Israel. Hermano, ¿y qué mejor ejemplo? ¿Qué más increíble ejemplo de la soberanía, omnisciencia, omnipotencia, misericordia, gracia, bondad, benignidad? En resumen, qué gran ejemplo de la providencia de Dios es la nación y el pueblo de Israel. Que a pesar de toda la historia tan terrible que ellos han tenido que experimentar, hermano, detrás de todo lo que ha sucedido con ese pueblo, por eso le llaman el reloj profético de Dios, porque detrás de toda circunstancia que pasa ese pueblo está el plan eterno de Dios. Y en este resumen de la historia de la nación de Israel, el joven Esteban menciona varios personajes que son ejemplo de la providencia de Dios. Por ejemplo, él menciona, hermanos, a Abraham. Note que este texto, hermanos, comienza recordando que hubo una promesa de parte de Dios a alguien llamado Abraham, mucho tiempo atrás, antes, hermanos, de que él mencionara esta historia. Dice el versículo que leíamos: pero cuando se acercaba, note, el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó. ¿En dónde, hermanos? En Egipto. Entonces, hermanos, como se estaba acercando el momento, hermanos, donde Dios cumpliría esa promesa que le hizo a Abraham, porque tengo una noticia para usted, hermano: Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Dijo algún personaje, ya no recuerdo quién, pero alguien dijo: póngale la firma. Si Dios lo dijo, póngale la firma. No, Dios cumple todas sus promesas. Pastor, y si las cosas se ponen difíciles, no importa, Dios cumple sus promesas. Pastor, y si parece imposible, no importa, Dios cumple sus promesas, porque otra vez,
Dios es un ser providencial. Dios usa toda circunstancia, toda situación, a veces hasta mi propio pecado, aunque Dios trata con él y Dios disciplina mi pecado, Dios puede usar aún mi pecado para cumplir sus planes y sus propósitos, para glorificarse él a través de toda circunstancia. Y entonces aparece ahora otro personaje. Su nombre, hermanos, es Moisés. Y Moisés, hermanos, en su historia, en el resumen de la historia que ahorita vamos a mirar aquí en este texto que echa por Esteban en su sermón, vemos precisamente eso. Vemos la providencia de Dios. Vemos a un Dios providencial actuando, a un Dios providencial gobernando. Y mire, hermano, para no ir ni siquiera tan allá, usted o todo creyente, yo como creyente he caminado 18 años con Dios. Hay cosas que hace 18 años Dios permitió en mi vida que yo no entendía por qué permitió eso en mi vida, porque cuando yo lo conocí tuve que experimentar cosas bien dolorosas, porque me tocó volver a comenzar casi desde cero, porque tuve que ser humillado, porque tuve que ser quebrantado, y yo no entendía esa situación, yo simplemente seguía adelante. Hoy, 18 años después, viendo lo que Dios está haciendo en mi vida, vuelvo atrás y comprendo que Dios es providencial. Que cada circunstancia que Dios permitió en mi vida, las cosas que me hicieron llorar, las veces que tuve que llegar a mi casa y decirle a mi esposa, perdí mi trabajo por las convicciones. Ya no tengo trabajo. ¿Por qué? Porque tuve que decir que no a esto o aquello. Porque ahora somos cristianos, ahora queremos obedecer a Dios. Y no entiendo ahora por qué esto y por qué me enfermé y por qué pasé meses enfermo y gente me dio la espalda. Porque Dios es providencial y estaba preparándome para el cumplimiento de su plan. Y en Moisés lo vemos. Note, hermanos, el nacimiento, note en primer lugar, perdón, hermanos, porque en este pasaje encontramos 4 maneras en que la providencia de Dios se manifestó en la vida de Moisés. Número 1, en primer lugar, hermanos, en esta mañana, Dios manifestó su providencia en el nacimiento y en la vida de Moisés. Mire Hechos, hermanos, rápidamente, Hechos capítulo 17, vamos a estar ahí en Hechos capítulo 17, mire el versículo 20 conmigo, Hechos 17, 20, Hechos 7, 17 al 20, hermanos. Note lo que dice ahí, Hechos 7, 17 al 20. Leamos la Biblia, dice la Escritura, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, Dios tiene un tiempo, hermanos. No se afane, no se apresure. Dios tiene el control. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Dice la Escritura que cuando se acercaba el tiempo, es decir, el tiempo para que se cumpliera la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, con el pueblo de Israel, maltrató a nuestros padres, dice Esteban, a sus niños, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagase. Entonces, dice la Biblia, en aquel mismo tiempo nació Moisés. Noten, ¿en aquel mismo qué? ¿En aquel mismo qué? Tiempo. Hermano, no fue casualidad. En los planes de Dios no existen las casualidades. Todo en el plan de Dios ya está perfectamente diseñado. Este joven llamado Moisés, este niño aquí en este caso, este bebé llamado Moisés, Dios había planeado que naciera exactamente en ese tiempo. Esto es para aquellos de ustedes que están teniendo problemas con su vida y están creyendo que Dios se equivocó en el tiempo que les permitió nacer, o en el lugar donde Dios les permitió nacer. Ay, si yo hubiera nacido en otro lugar. Ay, si yo hubiera nacido en otra familia. Ah, si yo hubiera nacido en otro tiempo, pastor, hubiera sido diferente. No, el tiempo de Dios es perfecto. Dios permitió que usted y yo naciéramos en el tiempo, en las circunstancias, en el lugar correcto. Porque Él tiene un plan, hermanos. Porque Él tiene un plan. Es el problema de los jóvenes hoy en día, su falta de identidad que tienen. El diablo les ha metido en la cabeza un montón de basura y de tonterías.
Pero Dios es un Dios perfecto. Dios permitió que usted naciera en el lugar que usted nació porque Dios tiene un plan y su plan siempre es perfecto. Moisés, podrían pensar, nació en el peor momento. No, nació en el momento perfecto, en el tiempo que Dios había planeado. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, porque el faraón había dado la orden de que todo niño varón que naciera, las parteras hicieran que no pudieran nacer, hermanos. Gracias a Dios, otra vez, ahorita lo vamos a ver, Dios en su providencia guardó la vida de Moisés. Pero dice la escritura, versículo 21, siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a suyo. Y fue enseñado, dice, hasta ahí la lectura. Mire, note una vez más el verso 20, porque dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés. Y note, y fue agradable a Dios. Hay otra versión que dice, fue por ese tiempo que Moisés nació y era hermoso a la vista de Dios. Ahora, al mencionar, hermanos, que Moisés era hermoso a los ojos de Dios, no está hablando, hermanos, de su belleza física, porque aunque los padres no lo crean, para el único que es hermoso un bebé es para su papá y su mamá. Seamos sinceros. Sin embargo, hermanos, aquí no está hablando de belleza física. Lo que está aquí queriéndonos decir la Biblia es que lo que era precioso para Dios era la vida de Moisés, por el propósito que Dios tenía con él. A propósito, hermanos, toda vida del ser humano es preciosa para Dios. Por eso no hay mayor invento, arma del diablo, que eso llamado el aborto. Aquí un paréntesis. Que ya vienen épocas de elecciones. Ningún cristiano debería votar por alguien que apruebe, promueva, defiende o proclame el aborto como un derecho. Porque el aborto no es ningún derecho, es un asesinato. Es exactamente lo mismo que estaba haciendo este sucio faraón, asesinando a los niños antes de que pudieran nacer, para evitar que el pueblo se fortaleciera. Es exactamente lo que el diablo está haciendo con la humanidad. Es exactamente lo que el diablo está haciendo con la humanidad. Ningún cristiano debería votar por ningún político que apruebe o promueva el aborto. Ninguno. Cerremos ese paréntesis. Pero para Dios era preciosa la vida de Moisés, porque Dios sabía, hermanos, el plan que tenía con Moisés. No, Dios sabe el plan que tiene con usted. Dios sabe el plan que tiene con cada jovencito que está esta mañana en este lugar. Dios sabe, usted no sabe nada, hermano. ¿Usted cree que alguien como yo sabía años atrás, cuando yo era un niño y vivía en medio del barrio en el que me crié, y desde mi niñez, desde los 7 años, pensé en el suicidio? ¿Usted cree que yo me imaginaba que un día Dios pudiera usarme como un predicador? Que yo pudiera un día tomar un micrófono y hablar de la palabra de Dios, y que Dios pudiera hacer algo en el corazón, de las mentes de las personas. Jamás se me ocurrió eso, hermanos. Al contrario, el diablo me metía en mi mente, en mi corazón, que mi vida iba a ser un fracaso. Me metía que yo nunca iba a tener una esposa, que nunca iba a tener unos hijos. Y para vergüenza del diablo tengo 4. Pero Dios es un Dios providencial. Dios, hermanos, tenía planeado usar a Moisés como un libertador para el pueblo de Israel, para sacarlos de Egipto, para guiarlos a la tierra prometida, pero sobre todo para prepararlos para la venida del Mesías. Dios tenía planeado usar a Moisés para preservar al pueblo, de donde luego, hermanos, vendría a nacer nuestro Salvador Jesucristo. Dios quería hacer esto en la vida de Moisés, y por eso Moisés será visto hermoso a los ojos de Dios.
Entonces, hermanos, Dios, hermanos, no permitió que él muriera, permitió que él viviera. Y hermanos, a pesar de la orden de Faraón de que todo niño hebreo que naciera fuera muerto, Dios de forma sobrenatural obró de forma natural, porque así es Dios que es sobrenatural, usa lo natural para hacer realidad sus planes. Mira el verso 21, 7:21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Otra vez, qué casualidad, ¿verdad, hermano? Qué casualidad, hermanos, que Moisés fuera puesto en aquel Moisés. Así conocemos hoy nosotros esa especie de cunita hecha de paja, donde los niños, bueno, ahorita la hacen de material sintético, ¿verdad? Pero esa especie, hermanos, de cunita, y fuera puesto ahí en el río, y que precisamente fuera la hija de Faraón quien viera a este niño, y no solamente quien lo viera, sino que al contrario, en vez de aborrecer a este niño porque era hebreo, por naturaleza era la hija de Faraón. Faraón odiaba a los hebreos, pero esta hija del Faraón, en vez de odiar a los hebreos, tomó a ese niño y lo crió como si fuera su hijo. ¡Qué casualidad! No hay casualidad. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Cada detalle aquí, hermanos, está siendo controlado y dirigido por Dios para el cumplimiento de sus planes y propósitos. Hermanos queridos, yo quiero que usted sepa que fue Dios quien puso en el corazón de la madre de Moisés colocarlo en aquella canasta. Yo quiero decirle que fue Dios quien puso en el corazón de ella ponerlo en el río en esa hora, en ese minuto y en ese segundo. Fue Dios, hermanos, quien movió el corazón de la hija del Faraón para tomarlo y criarlo como su hijo a pesar de que era hebreo. Fue Dios, hermanos, quien permitió que al momento, hermanos, la hija de Faraón escogiera una nodriza, una cuidadora para este niño. Adivinen a quién escogió. A la misma mamá de Moisés. Así que la madre de Moisés dejó a este niño ahí, lo encomendó a Dios. Hermano, eso es lo que toda mamá debe hacer. Ahí está, deje de angustiarse. Deje de permitir que el pelo se le caiga. Ya está usando hasta peluca, ¿verdad? No. Confíe en Dios. Deje en manos de Dios el cuidado de sus hijos. Enséñeles todo lo que usted pueda enseñarles. Haga todo lo que usted pueda hacer en sus vidas. Siembre la palabra de Dios. Pero al final, déjeselos a Dios. Eso fue lo que ella hizo. Tomó a este niño. Señor, yo no sé qué va a pasar, Señor. No sé cómo va a funcionar esto, Señor. Pero yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Pongo a este niño, lo pongo en el río, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Y días después la llaman a la casa de Faraón, ¿verdad? La necesita la hija del Faraón. Tengo una misión para usted. Quiero que me cuide un niño. Un niño. Pensó ella en su corazón, quizás, a cuidar un niño ahorita. Me deshice ya, no. ¿Será buena idea, Señor, cuidar a un niño yo ahorita? ¿Qué tal que me traiga recuerdos de mi Moisés? Mi Moisito. Cuando le fue entregado el niño, resulta que era Moisito. Qué casualidad, ¿verdad, hermanos? No hay casualidad, hermanos. Nada de esto, hermanos, fue casualidad. Todo sucedió, hermanos, por la providencia de Dios obrando. De hecho, hermanos, nada de lo que pasa es casualidad o accidente. Todo en la historia pasa porque Dios tiene el control y Dios quiere cumplir un plan y un propósito en su vida y en mi vida. Y entonces lo que eso significa, hermanos, es que todo plan y toda obra que vaya en contra de los planes de Dios simplemente es una pérdida de tiempo. Vaya conmigo al Salmo 2. Quiero mostrarles eso en el Salmo 2. ¿Cómo aplico yo esto? Escúcheme, hermano. Si usted y yo, si el plan que usted tiene, su plan, su proyecto de vida,
no es el plan de Dios, sino es el proyecto de que Dios diseñó para usted, usted está perdiendo su tiempo. Usted está trabajando en vano. Usted está esforzándose sin ningún fruto porque no lo va a tener. Escuche, joven que está tomando decisiones sin contar con Dios. Joven que está tomando decisiones de a qué va a dedicar su vida sin antes preguntarle a Dios para qué Dios lo trajo a este mundo, para qué Dios lo hizo nacer, para qué Dios lo creó, para qué Dios lo diseñó. Usted va a fracasar. Porque el único plan que tiene éxito es el plan de Dios. Y todo otro plan fracasará. Todo plan fuera del plan de Dios traerá frustración. Y por eso tanta gente, aunque exitosa en el mundo, termina suicidándose. Porque su plan, aunque tuvo éxito, no era el plan de Dios. Mire lo increíble. Note qué impresionante. Porque alguien puede tener éxito por fuera del plan de Dios, pero al final va a terminar en fracaso. Va a terminar exitosamente fracasado. Qué paradoja, ¿verdad? Exitosamente fracasado. Dice la Biblia en el Salmo 2:1, ¿por qué se amontonan o por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ahí están sus planes. Ahí se reúne la ONU, ahí se reúne la UNESCO, ahí se reúnen las naciones y empiezan a planear. ¿Y dónde está Dios? No, Dios no existe. Dios está muerto. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. Ahí está Dios riéndose de sus planes. Ahí está usted, jovencita, haciendo planes de casarse con un marihuano. ¡Aló! Y Dios está riendo, está diciendo, Dios no está diciendo así, pero déjeme decir a mí así. Qué tonta muchachita. Si entendiera los planes que yo tengo para ella, si viera la persona que yo creé para ella, alguien que la va a amar, que la va a cuidar, que la va a proteger, y ella está escogiendo a eso. Escuche, muchachito que anda detrás de una muchachita solamente por su cuerpo y por el color de sus ojos, Dios se está riendo de usted, porque Dios está viendo lo que usted no está viendo, porque Él está en los cielos. Desde allá arriba Él ve todo, hermano. Él ve lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Y cuando sus planes y los míos no son los de Él, Él se ríe porque Él ve lo que va a pasar. Él ve lo que va a suceder. Y entonces dice: el Señor desde los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo, dice el salmista, yo que entiendo que Dios es soberano, yo que entiendo que Dios es providencial, dice Dios, hermano, yo he puesto mi rey sobre Sión. ¿Qué es lo que está diciendo? Mire, ¿sabe qué? Yo me río porque yo voy a desbaratar sus planes. Ahí están todos haciendo planes, ¿verdad? Vamos a arreglar este mundo, y Dios se ríe. Yo voy a destruir este mundo. Así es. Yo, todos esos planes que tienen de vamos a hacer grandes cosas, vamos a hacer todo esto y vamos a hacer aquello y vamos a solucionar los problemas del mundo. Dios se ríe, pero dice: sus planes no son los míos y yo los voy a destruir. Y al final voy a cumplir mi propósito. Porque yo quiero recordarle que el propósito de Dios es ser glorificado. Y hay dos formas de glorificar a Dios: obedeciendo su voluntad y siendo bendecidos por Él, o dando la espalda a su voluntad y yendo al juicio de Él. Igual al final todo le vamos a glorificar. ¿Está conmigo esta mañana, hermanos? Hermano, mire, nada ni nadie puede detener los planes de Dios. Todo plan en contra de la voluntad de Dios es en vano. Pero aún más allá, hermanos, todo plan por fuera de la voluntad
de Dios, hermanos, es en vano. Y aun cuando Dios permite que los planes que por fuera de la voluntad de Dios los hombres hacen y se cumplen, es para su propia desgracia. Recuerde que cuando Dios quiere darle juicio a alguien, lo mejor que Dios puede hacer para enjuiciar a alguien es darle al final lo que ese alguien quiere. Está bien, ya que usted insiste tanto en ese plan, porque Dios es así. A usted y yo somos bien necios, hermano. Mi plan es este, mi plan es este, mi plan es este, mi plan es este. Estoy aburrido con lo que Dios me dio. Estoy aburrido con la casa que Dios me dio, con la iglesia que Dios me dio, con la familia que Dios me dio, con la esposa que Dios me dio, con los hijos que Dios me dio. Yo le dije, está muy aburrido, está bien. Haga sus planes. Sí, mis planes son estos y aquellos. Échale ganas. Porque ya llevo tiempo reteniendo. Ya llevo tiempo atajando su necedad. Hace tiempos estoy atajando su necedad. Está bien. Pero Dios se ríe. Así es. Porque Dios conoce el final. Amén. Él es providencial. Dios permitió que Faraón se levantara, que Faraón llevara a cabo sus planes, matar un montón de niños. Pero en medio de ese perverso plan, Dios preservó la vida de uno que él iba a usar. Luego dice en Hechos 7:22, dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras. Dios permitió que Moisés creciera y fuera educado por aquellos que luego Dios usaría a él para traer destrucción a esa nación. Para traer juicio a esa nación. Así de omnisciente, omnipotente, omnipresente, soberano y providencial es Dios. Hermano, por eso lo mejor que hay en la vida es servir a Dios. Pastor, pues eso es muy duro. Sí, hermano, pero es lo mejor. Porque yo estoy sirviéndole a uno que tiene el control. Le estoy sirviendo al jefe de jefes, al verdadero. Al que tiene el control sobre los demás. Sí, muchas cosas pasan, pero qué bendición servirle a Dios, hermano. Todo lo que Dios permitió. Ahora llega un momento en donde Moisés llegó a entender que Dios tenía un propósito. Que Dios tenía un propósito con su vida. Moisés llegó un día a identificar cuál era ese propósito de Dios en su vida. Pero ahora se presentó un problema que usted y yo debemos evitar. Moisés no supo esperar el tiempo. Mire, Hechos 7:22. Note conmigo ahí, Hechos 7:22. Esto es una lección importante, escúcheme. Porque a veces usted y yo podemos identificar el plan de Dios. Ya sé para qué Dios me creó. A propósito, ¿ya sabe para qué Dios lo creó? Algunos de ustedes van a partir a la eternidad sin averiguar para qué estuvieron acá. Imagínese eso, hermano, imagínese eso, piense conmigo. Partir a la eternidad sin saber para qué estuvimos acá. A eso yo pensé que para comer, dormir y trabajar. Estas son cosas que tenemos que hacer, hermano. Son vehículo medio por el cual Dios hace que hagamos su voluntad muchas veces. Pero estamos aquí, hermanos, en esta tierra mucho más que para sobrevivir. Estamos aquí para cumplir con un plan de Dios en nuestra vida. Y Dios tiene un plan para cada uno. Individual, independiente, único y precioso. Para cada uno de nosotros. Entonces dice el verso 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y el día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Bien chismoso ese, ¿verdad? Peleón y chismoso, así hay algunos. Pero hermanos, mire, a la altura
de la historia, aquí en este instante, a la altura de la vida de Moisés, Dios ya había puesto en el corazón de Moisés que Dios tenía un propósito grande en su vida. Y era un tremendo propósito, libertar al pueblo de la opresión. Pero Moisés, hermanos, no supo discernir cuál sería el momento, la forma y el tiempo en el que Dios haría y cumpliría con su plan. Y esto nos enseña, hermanos, lo importante de identificar no solamente lo que Dios quiere hacer, sino cómo lo quiere hacer y cuándo lo quiere hacer. Es bien importante, hermanos, que usted y yo sepamos el propósito de Dios, pero es importante que sepamos que Dios tiene un tiempo, que no nos apresuremos. La Biblia está llena y llena, hermanos, de historias de personas que, aunque comprendieron la voluntad de Dios, no supieron comprender la forma y el tiempo en cómo debía realizarse esa voluntad. Y cometieron grandes errores, con consecuencias graves en sus vidas. Por ejemplo, la esposa de Abraham, Sara, sabía que el propósito de Dios es que Abraham tuviera un hijo y que fuera heredero y que por medio de él cumpliera Dios todas sus promesas, y ella no esperando que se cumpliera el plan de Dios, no entendiendo cómo Dios lo haría ya siendo estéril, entonces le consiguió la fórmula a su esposo para que Dios, según ella, cumpliera con sus promesas. Ahí está mi sirvienta Agar, Abraham, tómala, ten un hijo con ella. Y así Dios cumplirá su promesa. Gran error, hermanos. Tremendo. Entonces ahí nació un joven, un niño llamado Ismael. Y de ese niño llamado Ismael descendieron los peores hasta el día de hoy y por siempre enemigos del pueblo de Israel, los árabes. ¿Está conmigo esta mañana, hermanos? Un error. Uno. Trajo consecuencias al mundo entero y a toda la historia de la raza humana hasta el día. No hay día en el que usted encienda las noticias. No estoy diciendo que todos los árabes son iguales, estamos hablando de la generalidad. Pero las naciones árabes tienen la singularidad, hermanos, de que quieren pelear. Depende de las noticias y que es Irán, Irak, Afganistán, Siria y aún Egipto y toda nación árabe. Ahorita hay una guerra en África ocasionada por naciones que están siendo gobernadas por la Chaira, que es la ley musulmana, donde están asesinando y acribillando a miles y miles de cristianos. Sí, es tremendo. Número 2, hermanos. Necesitamos entonces, hermanos, reconocer no solamente el llamado de Dios, sino la manera, la forma. Pastor, Dios me llamó a ser un pastor. Joven, hay un tiempo, hay un proceso. Si Dios lo llamó a usted a ser pastor, más le vale que usted salga de este lugar bajo la voluntad de Dios. Que usted nunca se vaya en rebeldía. Que usted nunca se vaya en rebeldía. Porque si Dios le quiere usar, Dios va a tener un tiempo. Dios va a tener un tiempo. Ahí está mi esposa. Yo supe el día que fui salvo que Dios me llamaba a ser pastor. El mismo día, el mismo instante en el que le pedí a Cristo que fuera mi Salvador, siendo 2 horas antes yo un ateo, alcohólico y drogadicto, yo supe cuando abrí mis ojos, Dios quiere que yo sea un predicador. Pero pasaron 10 años antes de que eso sucediera. Y tuve que pasar por varias iglesias, nunca porque yo me rebelé en alguna y me fui, no, porque Dios sabe que tuve razones bíblicas para salir de cada lugar en los que salí. Y Dios usó un proceso, pero un día yo salí de una iglesia, bajo la autoridad de esa iglesia, bajo la autoridad de ese pastor, y pusieron mis manos sobre mí en sentido de confianza y me ordenaron al ministerio. Y me enseñaron la importancia de salir de un lugar bajo autoridad. Porque hay un tiempo, hermanos.
y hay un momento y hay un proceso en toda voluntad de Dios. Amén. Número 2, hermanos. ¿Cómo más podemos ver en la vida de Moisés? Yo creo que voy a desarrollar esto. Dije 4 cosas, pero no puedo desarrollar esas 4 cosas. Yo sé que ya está viendo el reloj, la barriga ya le está... No se preocupe, Dios es providencial. Dios está provocando que usted tenga que esperar porque le tiene un buen almuerzo ahorita, el cual usted va a gastar, ¿no? En segundo lugar, la providencia de Dios, hermanos, se manifestó no solo en el nacimiento y la vida de Moisés, pero en segundo lugar, en el desierto de Moisés. Y esto es bien importante, porque ahí es cuando nuestra vida se desconecta, cuando llegamos al desierto. Dice el versículo 29, al oír esta palabra, Moisés huyó cuando escuchó que este otro chismoso había visto que él había matado al egipcio. Dice que huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Mire, hermanos, Moisés, como no estaba listo para cumplir el llamado de Dios, entonces Dios, en forma providencial, otra vez, usó hasta el error que cometió Moisés para poder cumplir con el plan de Dios para Moisés. Dios usó ese error para llevarlo al desierto y allí prepararlo para cumplir con su llamado. Hermanos, Moisés necesitaba un desierto y a veces usted y yo también lo necesitamos. Y Dios, en su providencia, le proveyó el desierto a Moisés, y Dios en su providencia le va a proveer el desierto a usted y a mí. ¿Está conmigo? Mire, hermanos, el desierto no es un castigo de Dios. A veces pensamos, cuando estamos pasando por pruebas y dificultades, Dios me está castigando. Ahora, si usted está pecando, Dios sí lo está castigando. Cuando yo hablo del desierto, hablo de un lugar donde no, Jesús no pecó y Jesús fue llevado al desierto. Job no estaba pecando y fue llevado a un desierto. Y no hay creyente que no se ha llevado un día al desierto. Todos vamos a estar un día en el desierto. Todos vamos a estar en el desierto, porque lo necesitamos. Y Dios en su providencia nos va a proveer ese desierto. El desierto no es un castigo de Dios por nuestros errores. Es una manifestación de la gracia, la bondad de Dios en nuestras vidas, supliéndonos algo que necesitamos, preparándonos para algo para lo cual no estamos preparados. Otra vez, yo pasé por desierto, recién empecé mi vida cristiana. Tremendos, hermanos. Pero doy gracias a Dios por esos desiertos. Ahí fue donde aprendí las más grandes lecciones. Ahí fue donde fui enseñado por Dios. Ahí fue donde fui instruido. Ahí fui preparado. Ahí, hermanos, ahí fui entrenado por Dios. En el desierto. No hay mejor lugar para ser entrenado que el desierto. Y Dios lleva a sus mejores soldados a los peores desiertos. Así que si usted está en un desierto en esta mañana, no le crea al diablo. No le crea al diablo. No le crea al diablo. El diablo le quiere decir en su corazón que Dios le está castigando, que Dios le está desechando, pero lo que Dios está haciendo es que lo está entrenando, lo está capacitando, lo está preparando, lo está limpiando, lo está proveyendo. El desierto en la Biblia, hermanos, es sinónimo de prueba, es sinónimo de soledad, es sinónimo de miedo, de temor, de angustia. Un desierto, hermanos, es un tiempo en el cual Dios nos prueba. No para Él saber qué hay en nosotros, porque Él sabe exactamente lo que hay en nosotros. Es para revelarnos a nosotros mismos lo que hay en nosotros y que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Él nos lleva a un lugar donde Él puede probarnos, donde estamos solos, donde nos aísla, donde no tenemos a nadie quien más nos pueda ayudar, quien nos pueda proveer, quien nos pueda sacar. Solamente Dios.
Pero Él nos mete en ese desierto no para acabar con nuestra vida, ni para destruir nuestra vida. Él nos mete en ese desierto, hermanos, para poder hacer de nosotros gente que Él pueda bendecir y usar. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. A veces le echamos la culpa al diablo de lo que Dios está haciendo. No siempre es el diablo. Y aun cuando sea el diablo, Está bajo control. porque el diablo fue el que hizo lo que hizo con Job, pero ¿quién le dio permiso? Control. Porque Él es providencial. Así es, amén. Control. Él es providencial. Control. Y entonces dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Hermanos, si usted ha caminado un tiempo con Dios, usted ya ha probado la providencia de Dios en su vida. Moisés necesitaba crecer en humildad, porque al parecer, hermanos, el ser criado con los egipcios y en casa de Faraón le había hecho alguien altivo. Así que Moisés, después de 40 años en la casa de Faraón, necesitó 40 años en el desierto como siervo de su suegro. Aquel a quien obedecían todos en Egipto, ahora ni las ovejas le obedecían. ¿Qué está entendiendo, hermano? Porque a veces Dios tiene que permitir cosas en nuestra vida. Porque a veces Dios tiene que afligirnos, quitarnos. Oh, yo pensé que Dios me quería dar. Sí, pero a veces para Dios dar tiene que primero quitar. Y escuche, entre más grande sea el propósito de Dios en su vida, más Dios le tendrá que quitar. Y necesitó 40 años en el desierto para ser humilde. ¿Qué va a necesitar usted para ser? Mira, si Dios lo quiere hacer usted humilde, no se preocupe. Dios se encargará. Le dolerá, Seguro. pero Dios se encargará. A Dios no le va a quedar grande, hermanos. Yo no le voy a quedar grande a Dios. Dios tiene que encargarse de mí. Antes de llegar a ser un líder, un buen líder, Moisés necesitaba aprender a ser un buen seguidor. Que Moisés quería saltarse el proceso y no se puede. Moisés quería pasar de la noche a la mañana. No, aquí vengo. Ustedes no saben quién soy yo. Su nuevo líder. Y el otro dijo: no, ¿quién le dijo a usted que el líder? Cállese la boca. Ya ni usted, algunos quieren así, tener liderazgo de la noche a la mañana. Nah, así nomás. Primero hay que pagar un precio. Primero hay que ir al desierto. Primero hay que ser probados. Primero hay que aguantar, resistir, perder. Y entonces luego Dios da autoridad. Pero primero hay que aprender a ser un buen seguidor. Alguien obediente, alguien sumiso. Porque Dios en su providencia lo llevó al desierto para que aprendiera a obedecer. Moisés solo estuvo listo, escuche, para el propósito de Dios al tener 80 años de edad. Él pensó que a los 40 ya estaba listo y resulta que le faltaban no más otros 40. A los 40 intentó, pero fracasó. Otra noticia, hermanos, mire, si Dios tiene un propósito en su vida y usted ha fracasado varias veces en ese propósito, hermano, levántese, vuelva a Dios. Arrepiéntase de su pecado, de su cochino pecado. Regrese a la voluntad de Dios.
Vuelva hoy a la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito, Dios lo desecha. Solamente Dios desecha al que desecha a Dios. Dios tenía un propósito con Saúl, el primer rey de Israel. Él lo escogió de entre una familia pobre de Benjamín. Él lo escogió de una familia que no tenía nada. Y un día él mismo se rió y dijo: no creo que Dios tiene un propósito conmigo, no. Y era bien humilde cuando empezó la historia en la Biblia, Saúl. Pero luego empezó a volverse engreído, orgulloso. Y en vez de seguir los planes de Dios, hizo los suyos propios. Y le dio la espalda a Dios y se rebeló contra Dios y no se quiso arrepentir. Entonces Dios y se consiguió a otro. Un jovencito, pastorcito, cantorcito, el menor de sus hermanos. Dios lo vio allá cuidando las ovejas, siendo fiel con lo poco. Dijo: lo voy a colocar en lo mucho esto. Él ni sabe lo que voy a hacer con él. Ahí está, defendiendo esas ovejitas, dando su vida por unas ovejas, fiel a su padre, fiel a sus hermanos, aunque sus hermanos, ese es un hombre conforme a mi corazón, lo voy a usar. Y entonces desechó a Saúl porque nunca se quiso arrepentir. Pero luego mismo David pecó, y peor que Saúl. Pero a diferencia de Saúl, él se arrepintió. Se arrepintió. Señor, he pecado contra ti. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Límpiame más y más de mi maldad. Seré limpio. Quiero volver a servirte, Señor. Quiero volver a ser usado por ti, Señor. Pero pequé. Pero se arrepintió, hermanos. Volvió a la voluntad de Dios. Regresó. Es tan fácil como eso. Regrese. ¿Qué hago, pastor? Vuelva. Vuelva de donde se fue. Vuelva a la voluntad de Dios hoy. Permita que Dios le restaure su vida, su hogar, su matrimonio. Y Dios va a cumplir el propósito que tiene con usted, aunque usted haya pecado. Y cuán lejos usted se haya ido, si usted regresa, aunque van a haber consecuencias como las hubo con David, porque el pecado siempre trae consecuencias, no obstante, Dios todavía podrá cumplir con su plan y su propósito en su vida, porque Él es un Dios providencial. Padre, gracias por tu preciosa palabra en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Ahora haz, Espíritu Santo, lo que ningún predicador puede hacer, Señor. Obra en el corazón, Señor. Obra en la mente, Señor, de mis hermanos y en la mía. Trae convicciones, trae decisiones. ¿Qué no viene en esta mañana Dios, hermano mío? Yo no sé, quizás usted está esta mañana en un desierto. Quizás ha estado pasando por pruebas que usted no entiende. Usted sabe que Dios tiene un propósito en su vida. Usted sabe que Dios quiere hacer algo con su vida. Quizás aún no sabe qué es. Quizás sí. Pero no entiende por qué las circunstancias. No entiende por qué los problemas. No entiende por qué la escasez. No entiende por qué la prueba. Usted no necesita entender. Usted simplemente necesita obedecer. Siga adelante, hermano. Siga confiando en Dios. Dios tiene un plan. Todo está bajo control de Dios. Siga adelante. Quédese en la voluntad de Dios. No se vaya de la voluntad de Dios. No se vaya. Resista, aguante, persista. Quédese en la voluntad de Dios. Quédese en la voluntad de Dios. Quédese. Mientras dependa de usted, quédese.
quizás usted en esta mañana es alguien que se salió de la voluntad de Dios, se dejó llevar por los planes del diablo, por los planes de su propia carne, y quizás el diablo le está engañando, haciendo pensar que usted ya no jamás podrá cumplir con los planes de Dios. Mire, Dios en su gracia todavía puede bendecirlo, todavía puede ayudarlo. Aunque usted haya experimentado lo peor que alguien puede experimentar, se haya ido lejos de la voluntad de Dios, o su vida en este momento sea un desastre, Dios en su gracia, si usted se humilla a Él, si usted se quebranta ante Él, Él puede usar aún sus propios errores para ayudarle a usted a ser alguien mejor, aprender de su amarga experiencia por su pecado, volver a la voluntad de Dios y luego ser usado y bendecido por Dios. Bendice cada decisión, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, y a mí mismo en esta mañana a entender, Señor, que Tú eres soberano, omnisciente, omnipotente, providencial, Señor. Y aunque no entendamos, Señor, lo que está pasando en nuestra vida, simplemente sigamos confiando, Señor. Y aunque hayamos pecado y nos hayamos alejado, Señor, de Tu voluntad, podamos regresar, Señor, volver, Señor, y volver con más ganas de hacer Tu voluntad, y volver con más deseo de glorificarte, y volver con más amor a Ti, con más agradecimiento, porque al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Ayúdanos que así sea, mi Dios. Gracias por Tu preciosa palabra, por Tu precioso Espíritu. Gracias, Señor, en Cristo Jesús.